Lecturas amenas, crónicas, cuentos y relatos presenta El Ojo, de Alice Munro. Cuando tenía 5 años, mis padres de repente tuvieron un hijo varón, que según mi madre, era lo que yo siempre había querido. ¿De dónde sacó esa idea? No lo sé. Se empeñaba en adornarla con detalles, todos ficticios, pero difíciles de rebatir. Un año más tarde, apareció una hijita, y se volvió a armar un alboroto, aunque más contenido que el anterior. Hasta que nació el primer bebé, yo nunca había tenido conciencia de sentir algo distinto de lo que mi madre decía que sentía. Y hasta ese momento, mi madre había colmado la casa entera con sus pasos, su voz, su olor pulverulento y aún así amenazador, invadiendo todas las habitaciones, incluso cuando ella no estaba. ¿Por qué amenazador? No me inspiraba miedo. No era que mi madre me impusiera realmente lo que tenía que sentir. Era una autoridad sin necesidad de cuestionar nada. No solo con el hermanito, sino también en el caso de los cereales Red River, que eran sanos y debían gustarme. O en cómo interpretar la imagen que colgaba al pie de mi cama, donde se veía a un sufrido Jesús dejando que los niños se acercaran a él. Ser sufrido significaba algo distinto en aquellos tiempos, pero no era en eso en lo que nos concentrábamos. Mi madre señalaba a la chiquilla medio escondida en un rincón porque quería acercarse a Jesús, pero le podía la timidez. Esa era yo, decía mi madre, y me convencí de que sí, a pesar de que no lo habría imaginado si no me lo hubiera dicho, y de que en el fondo no quería hacerlo. Algo que me ponía triste de verdad era imaginar a la gigantesca Alicia en el País de las Maravillas atrapada en la madriguera, pero me reía porque veía a mi madre de lo más contenta. Sin embargo, con la llegada de mi hermano y el sinfín de triquiñuelas con las que quiso convencerme de que era una especie de regalo para mí, empecé a aceptar hasta qué punto las ideas que mi madre se hacía de mí podían distar de las mías. Supongo que todo me estaba preparando para cuando Sadie empezó a trabajar en nuestra casa. Mi madre se había replegado en el territorio al que la acotaban los bebés. Al no tenerla tan encima, pude detenerme a pensar lo que era verdad y lo que no. Aunque, desde luego, me cuidé mucho de hablarlo con nadie. Curiosamente, aunque en mi casa no se le diera mucha importancia al asunto, Sadie era toda una celebridad. En el pueblo había una emisora de radio donde Sadie tocaba la guitarra y cantaba la cortina musical que ella misma había compuesto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola a todos! Y que media hora después era un ¡adiós! ¡Adiós! ¡Adiós a todos! Entre medias, cantaba peticiones de los oyentes y temas que elegía ella. La gente más sofisticada del pueblo tendía a bromear sobre sus canciones y sobre la emisora, que, según se decía, era la más pequeña de Canadá. Esa gente escuchaba una radio de Toronto en la que ponían canciones populares de la época. 3 pequeños pescados y una mamá pescado también. Y retransmitían las terribles noticias de la guerra en la voz atronadora de Jim Hunter. Los granjeros, en cambio, preferían la emisora local y canciones como la que cantaba Sadie. Tenía una voz fuerte y triste y cantaba acerca de la soledad y el dolor. Apoyado en la vieja barandilla superior, en un gran corral, mirando hacia el sendero del crepúsculo, en busca de mi amigo. Esta es una muestra de los audiocuentos que solo los suscriptores encontrarán en Patreon.
Pero no te preocupes, si eres fan del canal en YouTube y estás suscrito a él, seguirás obteniendo semana a semana una lectura de un cuento, una crónica o un relato, como es costumbre, con total gratuidad. En Patreon, los patrocinadores tendrán acceso a una lectura adicional semanal y, dependiendo de su plan de suscripción, a un audiolibro mensual seleccionado entre la comunidad de un listado proporcionado por mí. ¿Qué esperas? ¡Anímate! Hazte patrocinador y suscríbete para obtener estos privilegios y algunos más que iré creando para las personas que patrocinen la continuación y sobrevivencia de este canal.